Vamos a ver el primer punto de esta clase, es la liberación es para los hijos. La liberación es para los que conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Es para los cristianos, los hijos de Dios. Vamos a ver según Marcos 7, capítulo 7. Según Marcos capítulo 7, del versículo 26 al 29. Capítulo 7, del versículo 26 al 29. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Wow, una mujer que no era cristiana, no era del pueblo de Dios, y miren la fe que tenía. Entonces aquí el mismo Señor Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos. Entonces vemos que la liberación es para los hijos, o sea, la persona tiene que haber recibido a Cristo en su corazón. Se le tuvo que haber predicado la palabra, recibir a Cristo en su corazón, o sea, tuvo que haber dado unos pasos, pues, acercarse a Cristo como quien dice. Entonces vemos los requisitos, vamos a ver los requisitos. Hay unos requisitos para ser libre, para que la persona pueda buscar liberación. Primero, debe haber aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Si la persona no acepta al Señor Jesucristo, recuerden que para que la persona sea hija, tuvo que haber aceptado a Jesús en su corazón. Pasa de criatura, de creación de Dios, a hijo o a hija. Entonces tiene que haber aceptado al Señor Jesús en su corazón. Otra, tiene la persona que buscar ayuda. Muchas veces la persona está mal, la persona siente opresión, siente muchas cosas, está enferma y no busca ayuda. Entonces la persona que de verdad quiera ser libre, busca ayuda. Busca. Porque si está mal y no busca ayuda, algo está pasando. Otra, la persona tiene que creer que va a ser libre. Tiene que tener la fe. Creer que va a ser libre. Otra, querer ser libre. Hay personas que están mal, pero no quieren ser libres, se sienten bien así. Y no quieren ser libres, no buscan ser libres porque no quieren. Pero saben que lo necesitan, pero no quieren. Entonces la persona tiene que querer. Estos son requisitos para ser libre. Y otra, debe llenar una especie de cuestionario simplemente para uno tener una información que uno necesita para la hora de la administración. Otro, la persona no puede ser contenciosa a la que se le va a administrar. Hay muchos que quieren saber más que otros. Otros, la persona debe haber confesado sus pecados y renunciar a cada uno de ellos. Sin esto no hay liberación. Recuerden que los demonios que están en los cuerpos, ¿verdad? Muchos están allí por derecho legal. ¿Y cuál es el derecho legal? El único derecho legal que ellos pueden tener cuando no se ha confesado los pecados. Pero desde el momento que se confiesa los pecados y se renuncia a ellos, ya los demonios no tienen derecho legal de estar allí. Por eso es que sin este punto no hay liberación, porque la persona tiene que pedir perdón y renunciar a las cosas. Otro, creer que un cristiano puede tener demonios. Estamos hablando de los requisitos para ser libre. Los requisitos para que una persona pueda ser libre. Entonces vemos que la persona tiene que creer de que un cristiano puede tener demonios. Hay muchos en el pueblo de Dios, hijos de Dios, que no creen. Ellos piensan que los cristianos de verdad no pueden tener demonios. Que tienen los mundanos, pero los cristianos no. Entonces, si la persona no cree, no va a recibir liberación. Otra, no debe estar practicando el pecado. Esta es una de las razones del por qué una persona no puede ser libre.
el demonio tiene derecho legal de estar allí. La persona, como está en pecado, tiene una brecha abierta, le da derecho legal al demonio y no va a salir. ¿Por qué? Porque la persona está en pecado activo. La persona quiere ser libre, pero se masturba. La persona quiere ser libre, pero hace cosas que sabe que no debe hacer. Entonces dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Si la persona confiesa el pecado y se aparta, claro que recibe liberación, porque ya el demonio no tiene derecho legal. Pero si la persona está en pecado activo, el demonio jamás ni nunca se va a ir, no recibe liberación. Otro punto. ¿Cómo salen los demonios? O sea, las formas de salir cuando están operando en una persona. Vamos a ver, según Marcos capítulo 9, versículo 26-27, dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Fíjense cómo dice el espíritu, las mismas escrituras lo dicen que es un espíritu. Dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Entonces veamos que Jesucristo lo liberó y las manifestaciones fueron visibles de cómo el espíritu, fue un espíritu que allí que estaba operando mudo y sordo. ¿Cuál fue su manifestación? Salió y lo tiró al suelo. Entonces hay espíritus que salen por eructos. Cuando se le está administrando a alguien liberación, la persona de repente empieza a eructar y a eructar y a eructar, que antes no lo sabe. Antes de la administración no erutaba. Cuando se comienza la liberación, a expulsar los demonios, comienza la persona a eructar y a eructar. Eso es una característica de que están saliendo. Entonces los espíritus salen por eructos, salen por bostezos o empieza con una bostezadera. Otros salen por lágrimas. Otros salen por vómitos. Otros salen por movimientos involuntarios del cuerpo. De repente empieza que un movimiento con el cuerpo que uno no puede controlar. Los brazos, el cuerpo, la cabeza. Allí porque están saliendo los demonios. Las manos, los brazos. Entonces es una manifestación de que están saliendo. Dice, otros salen por gritos. Pero también hay personas que no tienen ninguna manifestación. O sea, se le ministra. En la persona no hay manifestación, no hay movimiento, no bostezo, nada. Pero se siente libre. O sea, que ha recibido liberación. No necesariamente tiene que manifestarse algún tipo de estas características, pero igual recibe liberación. Entonces vemos que después que la persona es libre, la guerra espiritual se intensifica 24/7. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la persona ha sido libre. Mi hermana, por favor, cierra el micrófono, mi hermana Libe. Cuando entren siempre tienen que estar pendientes de ese detalle. Entonces, después que la persona es libre, la guerra espiritual se intensifica 24/7. ¿Por qué? Porque Satanás ya sabe que la persona ha sido libre y que es un peligro para el reino de las tinieblas y va a tratar de volver para cautivarlo nuevamente. Ahí vemos según Mateo capítulo 12, vamos a ver. Mateo capítulo 12, versículo 40, desde 43 al 45. 12. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces vemos que los espíritus luchan, hacen su trabajo para volver a entrar a la casa. Fíjense que ahí dice que la encontró desocupada y vacía. Cuando una casa está desocupada y vacía, ¿qué quiere decir eso? La persona no ora,
La persona no medita en la palabra, no escucha música cristiana, o sea, no anda haciendo los ejercicios espirituales que todo creyente debe hacer. Entonces, al no buscar del Señor, al no alimentarse del Señor, claro que va a estar vacío. Entonces, ¿de qué se va a llenar? De lo malo, se va a llenar de espíritu maligno, lo que está desocupada la casa. No está llena de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, por eso hay que buscar. Y que de alguna u otra manera, siempre uno como ser humano abre puertas. Y más cuando la persona está siendo procesada en su carácter, siempre se enoja, o se aira, se molesta, o de repente una peleita por aquí. Y todo eso son pecados y todo eso abre puertas. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que estar poniéndonos a cuenta con Dios en cualquier cosita. Cualquier cosita, ay Padre, perdóname por esto, aquello, tiene que estar uno constantemente. Y tiene que estar buscando liberación constantemente por eso mismo, para mantenerse libre, para mantenerse limpia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener la liberación? ¿O cómo se debe mantener la liberación? Primero, la clave es Jesucristo. Vemos, por ejemplo, en Lucas 10:27. Lucas 10:27 dice: aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí está la clave es el Señor Jesucristo. Nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Debe estar en primer lugar en nuestro corazón, debe estar el Señor. No nuestra pareja, los hijos, la casa, la familia. El primer lugar a quien nosotros debemos amar por encima de todo es al Señor. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes. En la mente, desde que nosotros nos levantamos y nos acostamos, de primero debe estar en la mente nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo levantarme en la mañana y pensar en la cocina, en el desayuno, en la barredera. Si yo me levanto en la mañana y mi primer pensamiento es la casa, los oficios, ya ustedes saben que por ahí hay idolatría. Porque todo lo que le quita al Señor el primer lugar, eso es idolatría. Entonces tiene que corregirse en esa área, tiene que evaluarse. Si en todas estas áreas, en primer lugar está el Señor Jesús. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando uno puede estar cansado, uno tiene que hacer algo para el Señor, sale y lo hace. Así uno está explotado. Porque el que trabaja, así uno sintiéndose mal para el trabajo, se toma pastillas, se inyecta lo que sea y se va a trabajar, porque después lo botan. Entonces, ¿cuánto más el esfuerzo debe ser mayor para las cosas de Dios? Sintámonos como nos sintamos, cansados, agotados, uno se levanta, se sacude y se va. Y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, dice la Biblia también, ¿verdad?, la palabra de Dios, que si amamos al Señor, el que ama a Dios hace lo que Dios le dice. El que ama a Dios guarda la palabra, o sea, vive la palabra, practica lo que dice la Biblia. Vemos también en Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Dice: porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces esta es la primera clave, que es el Señor Jesucristo, vivir en santidad, apartados del pecado y andando recto, derecho, haciendo las cosas que a Dios le agrada. Entonces nosotros tenemos que amar y consagrarnos para Dios. Tenemos que apartarnos de todo lo que ofenda a Dios. Segundo, debemos orar constantemente. Vemos que Efesios 16:18. Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, es la voluntad del Señor que para uno mantener la liberación tenemos que estar orando constantemente, porque nuestras oraciones son los que mantienen ese fuego, esa muralla de fuego alrededor de nosotros. Entonces Dios nos manda
a orar en todo tiempo. Estamos ahí cocinando, ahí estamos hablando con el Señor. Estamos haciendo oficio y estamos hablando con el Señor. Y tenemos que perseverar. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar por toda la tierra, por todas las situaciones que están pasando. Otra es, para mantener la liberación, debemos escuchar música cristiana. Tenemos los salmos, los himnos. Mire, cuando usted canta esa música que es pura Biblia, los salmos, que eso es pura Biblia. Wow, eso es, mira, yo he recibido sanidad, liberación escuchando los salmos. Entonces debemos escuchar música cristiana, los salmos, los himnos. Eso nos ministra, nos sana, nos libera. Vemos que en Efesios 5:19 dice, Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra, estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. Recuerden que ese es nuestro alimento. Nosotros nos alimentamos, nuestro espíritu se alimenta cuando oramos y cuando leemos la palabra, estudiamos. Cuando estamos en oración nos llenamos de la presencia del Señor. Y cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos estamos alimentando, se está alimentando nuestro espíritu. Así como cuando la persona se pone pura a escuchar música mundana, a puro hacer las cosas del mundo, ahí se alimenta la carne. Entonces nosotros tenemos que velar por alimentar nuestro espíritu. Recuerden cuando el Señor Jesucristo estaba en el ayuno de 40 días y 40 noches, que el enemigo fue a atacarle, a tentarle. Que le dijo que si era hijo de Dios que convirtiera esas piedras en pan. Y que le dijo, el escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros vivimos también alimentándonos de la palabra, leyéndola, meditándola. Otra, debemos estar congregándonos. Entonces no podemos nosotros pensar que vamos a vivir vidas consagradas o vidas bien delante del Señor sin congregarnos. Porque la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces es un mandato del Señor que nosotros tenemos que estar congregados. Cuando hacemos lo contrario, estamos en desobediencia. Y eso, por supuesto, que eso trae consecuencias. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vemos los tiempos y debemos de alinearnos nosotros a la palabra. Otra, cómo mantenernos libres, apartándose de las malas amistades. Si antes cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Estábamos con personas que eran puro criticar, eran personas que se la pasaban puro diciendo vulgaridades, eran personas que, bueno, puras cosas terribles. Ahora que yo estoy en el Señor, yo debo de apartarme de todas esas amistades. Ok, primero yo les predico, les hablo porque uno tiene que hablarles de Cristo. Pero si no quieren nada con Cristo, si no quieren nada de Dios, uno debe apartarse. ¿Para qué? Para no contaminarse, ¿qué voy a hacer con unos compañeros, compañeras, que cuando hablan eso es pura grosería, pura vulgaridad, pura mentira, puro esto, puro chiste de doble sentido? Entonces nuestra vida ya no es igual como antes. Entonces acuérdense que tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, porque tenemos que guardarnos en santidad. Entonces, otra, si caemos, si llega a pasar algo, ¿verdad? Como seres humanos que somos de carne y hueso, y caemos en algún pecado, si caemos o recaemos en algún pecado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Inmediatamente confesarlo delante de Dios en oración. Tenemos que humillarnos delante de Él. Si podemos hacer ayuno, hacemos ayuno. Pedimos perdón por lo que hicimos. Y luego, ¿cuál es el paso? Expulsar el demonio que entró por allí, por esa puerta de pecado. Acuérdense que cada vez que uno peca,
Cada vez que uno ofende a Dios, se abre un portal, una puerta en nosotros, y entra allí, ya tienen derecho legal de entrar por ese pecado. Pero cuando uno se humilla, se arrepiente y ya se aparta, o se lo confiesa a Dios en oración, pide perdón, todas esas cosas que Dios le envía a uno en el nombre del Señor Jesucristo, todo lo que entró por este pecado que yo cometí, pero ya lo confesé delante de mi Dios en el nombre del Señor Jesucristo, todo espíritu inmundo que haya entrado a mi vida por esta puerta de pecado, es atado, encadenado, arrancado, desarraigado de mi vida. Fuera, te vas. Fuera, 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 al abismo en jaulas con candado y llave, te vas, fuera. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo te vas, cortado de raíz. Cortado de raíz te vas en el nombre del Señor Jesucristo. Cortado de raíz te vas en el nombre del Señor Jesucristo te vas. Fuera. Recuerden que esos son los pasos a seguir cada vez que uno comete errores, peca o algo, aún en pensamiento, porque aún la duda es pecado, la falta de fe es pecado. Recordemos que pecado es cualquier cosa, no solamente adulterio, fornicación. Pecado es decir mentira, pecado es dudar de la palabra de Dios. Ay, no, esto no va a fichar, ay, no, que no. Ahí está usted está dudando del poder de Dios. Cuando usted empieza a hablar de una manera negativa, cuando usted empieza a quejarse, eso es pecado. Cuando usted empieza a murmurar, a hablar del prójimo, todo eso es pecado. La crítica, la murmuración. En vez de criticar, murmurar, póngase a orar, métase en ayuno a favor de esa persona, para que Dios se glorifique y cambie las cosas. Pero nunca va a ser una opción ponerse a criticar, a murmurar, a señalar. No, hacemos más orando, intercediendo para esa persona para que Dios lo cambie, quebrante su corazón y haga el milagro. Dios lo puede hacer conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Entonces, si la persona, ¿verdad? Que muchas veces, a veces la misma persona no puede hacerse autoliberación. Lo ha intentado para nada. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Buscar ayuda. Porque hay ministros, ministras, que trabajan en liberación. Entonces la persona puede intentar, si ve que no nada, busque ayuda. Busque ayuda. El próximo es ayude a hacer libre a otros. Si ya usted ha sido libre, si a usted ya le ha administrado liberación, si ya usted conoce de liberación, ayude a otras personas también a que puedan ser libres. Amén. Entonces hasta aquí es la enseñanza de hoy. Hasta aquí.